El problema fundamental del hombre, por Martin Lloyd-Jones. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Existe un proverbio que dice que una media verdad es peor que una mentira, y quizá no hay ningún lugar donde sea más cierto que en relación con la religión y las cosas del alma. Es la explicación de la tragedia de los fariseos y de los escribas que crucificaron a nuestro Señor. Sigue siendo la explicación de la incredulidad de un gran número de hombres y mujeres inteligentes de los que uno esperaría que fueran cristianos. Una de las cosas que destaca claramente la Biblia y en toda la historia de la Iglesia cristiana es que, casi invariablemente, el último hombre en experimentar la influencia salvadora de Cristo no es el irreflexivo, incauto o réprobo, sino más bien la persona reflexiva, inteligente, elevadamente moral que ha hecho todo lo posible por llevar una vida piadosa. Siempre parece más fácil convencer a una persona que ha estado completamente equivocada que a una que solamente lo ha estado en parte. Los gentiles que eran ajenos al pueblo de Israel y no tenían a Dios, entran en el reino de Dios con mucha más facilidad que ese pueblo elegido, los judíos, a quienes habían sido entregadas las mismísimas palabras de Dios. Todo esto no hace sino ilustrar lo cierto que es este proverbio en el mundo religioso, e ilustra aún más la astucia del diablo. Sabe que una media verdad puede satisfacer con gran facilidad a la mente natural. Sabe también que, en un sentido, una media verdad está mucho más alejada de la verdad completa que una mentira absoluta. Una mentira es una contradicción clara. No tiene pretensión alguna de mostrar la verdad. Es completamente lo contrario a la verdad. Por otro lado, la media verdad indica la verdad y parece estar completamente del lado de la verdad. Ofrece tanto que el incauto bien puede pensar que lo ofrece todo. Saber poco es más peligroso que no saber nada. Peligroso porque aquel que tiene ese conocimiento se imagina que sabe mucho, y por eso se hace imposible enseñarle nada. Ese fue el gran problema que tuvo nuestro Señor en sus días aquí en la tierra. Es asombroso advertir cómo gran parte de su tiempo lo invirtió en debatir con los fariseos y escribas. No vemos que los publicanos y los pecadores debatieran con él. Simplemente se echaban a sus pies y le adoraban. Eran las personas buenas y eruditas las que estaban en desacuerdo con él, y las que finalmente le crucificaron. Y eso no porque estuvieran completamente en desacuerdo con él, sino más bien porque estaban plenamente de acuerdo con él hasta cierto punto. Era cuando sobrepasaba ese punto, cuando consideraban que estaba yendo demasiado lejos, que era sin duda culpable de blasfemia. En un sentido, crucificaron a Cristo porque esperaban la venida del Mesías. Si no hubieran estado esperando su venida, jamás se habrían enfurecido tanto por las afirmaciones de aquella persona que, para ellos, se antojaba un impostor y un fraude. Debe haber una idea antes de poder tener ideas erróneas. El hombre que no tiene idea acerca de una cuestión en concreto está libre al menos de tener ideas erróneas y falsas. Ese era el problema de los judíos en los tiempos de nuestro Señor. Llevaban razón parcialmente. La tragedia y la vergüenza de la cruz nos ofrece la ilustración más perfecta y terrible de la verdad de ese proverbio que recalca el peligro de las medias verdades. Pero esto, en mi opinión, es un principio universal, y sus efectos son tan obvios hoy como lo han sido siempre. Consideremos la situación religiosa en la actualidad. ¿Qué encontramos? La fe cristiana está teniendo éxito y difundiéndose, ganando terreno en los países, regiones y lugares donde anteriormente se desconocía por completo. Los paganos y los impíos están respondiendo a ella, y están siendo cambiados por ella. Por otro lado, hallamos que está decayendo y perdiendo terreno en los países cristianos y entre los hombres y las mujeres que se han criado en hogares religiosos, que han sido cristianizados en su juventud y que han asistido a sus lugares de culto con regularidad desde entonces.
y con respecto a la oposición enérgica y a la crítica, no proviene tanto de los disolutos e inmorales, como de los buenos y morales y de los idealistas y filántropos. ¿Qué reproducción más exacta de las condiciones que prevalecían durante los tiempos del ministerio terrenal de nuestro Señor? Es el acuerdo inicial lo que produce todos los problemas siguientes. Tomemos a todos estos filántropos e idealistas modernos y comparémoslos con un cristiano. Hallaremos que comienzan sobre una base común. Ambas partes reconocen que hay algo erróneo en el mundo y en el género humano. Ambas partes están de acuerdo en que la amargura, el sufrimiento y la fealdad, tan evidentes en este mundo, son una desgracia para la raza humana y la civilización. Están unidos en su condena de la monstruosa desigualdad que existe entre clases, del lujo, despilfarro y la autosuficiencia de un extremo y la privación y la pobreza del otro. Ambos están de acuerdo en que la vida debía ser noble, alegre y sublime, y que la suciedad, la miseria, la sordidez y el pecado son cosas que deberían avergonzarnos y humillarnos. La codicia y el egoísmo de los hombres, su deseo de poder y espacio, todas las viles intrigas y estratagemas, toda la falta de honradez y el fraude en relación con los asuntos públicos, todas estas cosas deprimen y entristecen al idealista y al cristiano por igual. Ambos se horrorizan ante la guerra como método para resolver diferencias. Ambos casi se desesperan de la naturaleza humana por el divorcio, la infidelidad y los apasionados excesos de sus congéneres. Viendo al mundo tal como es en la actualidad, están absoluta y completamente de acuerdo en que hay algo erróneo, terriblemente erróneo. Además, están de acuerdo en que, si no se hace algo para prevenir la corrupción, la civilización tenderá a desmoronarse. Hasta ahí, pues, no hay desacuerdo alguno, pero a partir de ahí se acaba el consenso. Superficialmente son idénticos, pero tal como sucede con aquellas dos casas retratadas por nuestro Señor en su parábola, los cimientos son completamente distintos, tan diferentes como la arena de la roca. Están de acuerdo en afirmar que hay algo erróneo, pero tan divididos de manera fundamental con respecto a la cuestión de qué es exactamente lo erróneo. No hace falta recalcar que tal diferencia es verdaderamente fundamental y vital, pero a fin de dejarlo muy claro, permítaseme utilizar una alegoría y comparación médica. Pensemos en una persona enferma en la cama con un dolor en el lado derecho. Dos personas vienen a verla, un médico y un profano. Ambos están de acuerdo en cuanto a su enfermedad, que no es el mismo, que tiene fiebre, que parece sonrojado y que obviamente padece un dolor. El profano indica que quizá ha comido algo que le ha sentado mal, y que pronto se pondrá bien. El médico, por otro lado, examinando el caso de manera más detenida, ve casi de inmediato que el hombre está sufriendo un agudo ataque de apendicitis, y que, a menos que se le opere sin dilación, probablemente perderá la vida. Los dos visitantes están absolutamente de acuerdo hasta cierto punto. Donde están en desacuerdo, fundamentalmente y vitalmente, es en el diagnóstico de qué era exactamente lo que estaba mal. Esta es la diferencia entre los moralistas e idealistas modernos y el cristiano. Y esta es la condenación, dice nuestro texto, como diciendo, no es esto u otra cosa, sino esto. No es suficiente que admitamos en general que hay ciertos males que afligen al género humano y que las cosas no son como debieran. Debemos descubrir dónde radica la causa. Debemos llegar al verdadero origen del problema. Hay que descubrir y desenmascarar la enfermedad antes de tratarla adecuadamente. Ahora bien, aquí tenemos el núcleo mismo de la lucha que ha tenido que librar siempre la revelación de Dios contra la sabiduría del mundo. Aquí se encuentra la explicación de la colisión tan frecuente representada en el Antiguo Testamento entre los falsos profetas y los siervos de Dios. Porque los falsos profetas siempre han admitido que hay algo erróneo. Nunca han sido totalmente necios ni ciegos. La acusación contra ellos es siempre no que clamaran que no había nada erróneo, sino más bien que curaran la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. Jeremías 8, versículo 11.
que profetizaron cosas cómodas y suaves y una recuperación fácil en lugar de afrontar y tratar el problema real de manera honrada y real. En un sentido, no es trabajo del Evangelio anunciar simplemente que hay algo erróneo y que el mundo es pecaminoso. Toda persona reflexiva debe ser consciente de eso. Todo hombre que sea honrado consigo mismo y que se detenga de vez en cuando a escuchar la voz de la conciencia que hay en él debe reconocerlo de inmediato. Hay moralistas en todos los países paganos. En un sentido, los antiguos filósofos griegos expusieron los males y las necesidades del ser humano, de forma casi tan perfecta como la revelación divina. Todas las biografías honradas de todos los hombres reflexivos revelan lo mismo, una sensación de insatisfacción en su interior y un anhelo de algo de lo que carecían. No había necesidad de la encarnación y muerte de nuestro Señor simplemente para decir a la humanidad que no todo iba bien. Los profetas de la antigüedad y muchos otros ya habían descubierto y declarado: nuestro Señor vino para revelar la causa exacta del problema y su única cura. Esta es la condenación. El Evangelio es categórico y dogmático como anuncio o proclamación. No ofrece una teoría, sino que declara un hecho. De ahí que, haciendo hincapié en la palabra esta, el evangelista nos recuerda la confusión prevaleciente y nos muestra cómo el diablo intenta engañarnos indicándonos explicaciones distintas y futiles para nuestros problemas y dificultades. Y en este versículo trata dos de las principales falacias con respecto a la enfermedad de la raza humana que no solo eran vigentes en su día, sino que han permanecido desde entonces hasta la actualidad. Los dos principales obstáculos que se interponen entre muchos hombres y la creencia en Jesucristo nuestro Señor. El primero es el que podríamos llamar la falacia acerca del intelecto y el conocimiento. Tomemos el caso de los judíos en los tiempos del ministerio terrenal de nuestro Señor. Pensaban que sabían que iba a ser el Mesías. Consideraban que el conocimiento del Antiguo Testamento era suficientemente grande y preciso como para ser capaces de predecir con exactitud lo que habría de hacer cuando viniera. Jesucristo no respondió exactamente a ello. Ciertamente había muchas cosas en él que contradecían sus ideas y planteamientos. No se conformaba a sus deseos y pensamientos, por lo que supusieron que estaba equivocado y que era un impostor. Creían saberlo mejor que él, y por tanto preguntaron: ¿quién es este hombre? Y entonces, debido a que no se conformaba a sus ideas ni se ajustaba exactamente a su noción de lo que el Mesías habría de hacer, hicieron caso omiso de todas las maravillas y milagros que llevó a cabo. Se volvieron impermeables a su mensaje y terminaron matándolo. Pensando que sabían más, consideraron a Cristo un impostor y siguieron esperando al Mesías que habría de venir. ¡Ay, qué ceguera y pecado!, dice Juan aquí. ¡Qué perversidad! Vosotros los judíos seguís esperando la luz que iluminará a Israel, cuando el hecho manifiesto es que la luz vino al mundo ya. No es preciso mirar más allá, solo hay que mirarle a Él. ¿No sucede exactamente lo mismo en la actualidad, y particularmente con los hombres y las mujeres educados y reflexivos? Reconocen los males y las maldades de la vida, pero siguen buscando la solución en un futuro y no en el pasado, que claramente queda revelado en sus conversaciones y escritos. Hablan de sí mismos como personas que buscan la luz y la verdad. Se imaginan a sí mismos como pioneros y exploradores introduciéndose en un territorio hasta ahora inexplorado y sin descubrir. Consideran que todo el pasado de la raza humana está en tinieblas y en ignorancia dominada principalmente por el miedo y las supersticiones. Consideran que el hombre se ha desarrollado dolorosamente a partir de especies inferiores, habiendo sufrido una terrible lucha y un conflicto con su pasado animal. Hasta ahora, dicen, nos ha controlado el animal que hay en nosotros, pero ahora el hombre empieza a conseguir la libertad que tanto desea. La luz y el conocimiento empiezan a amanecer sobre la raza humana. Los exploradores acaban de avisar por fin la tierra prometida, y pronto la raza humana en su totalidad se habrá sentado allí, y en toda esa atmósfera pura dejaremos atrás todas las cosas que nos avergüenzan.
por medio del crecimiento gradual del conocimiento y por la nueva luz que arrojan las investigaciones y los descubrimientos sobre los problemas de la vida, el hombre se hará perfecto y desaparecerán todas las dificultades. Miremos hacia adelante, dicen. Olvidemos el pasado. La perfección del hombre empieza a clarear y pronto iluminará todas nuestras tinieblas y oscuridad. A todos nos resulta familiar este argumento, admitiendo que el estado de las cosas actual es malo. El moralista y el idealista moderno aguarda un tiempo, quizás dentro de millones de años, en que se hará la luz y el hombre será perfecto. ¿Podría haber un paralelismo más perfecto con el caso de los judíos? No se considera el pasado. El hecho de Jesucristo se pasa por alto por completo. No hay luz alguna a excepción de en un futuro. Y esa es la razón por la que presumen que cada generación tiene más conocimiento y está mejor informada que sus predecesoras. Que el conocimiento crece de época en época. Rechazan mirar atrás hacia Jesús de Nazaret, porque ellos, como estos judíos, piensan que saben más que Él. Piensan que el mero hecho de que estuviera en la tierra hace casi 2000 años le deja automáticamente fuera del juego. La luz, a la fuerza, debe provenir del futuro y no del pasado. No pueden ver que la luz vino al mundo ya. Se niegan a creerlo. Qué completamente irrazonable es su postura. Qué ciega. ¿Qué luz adicional creen que necesitan? ¿Qué están esperando? ¿No es el sermón del monte lo suficiente bueno como patrón para su vida? ¿Esperan algo más elevado y difícil aún? ¿No satisface la vida de Cristo sus exaltadas exigencias y anhelos? ¿No fue su vida una vida perfecta y modélica? ¿Podrían y pueden desear algo mejor? ¿Es concebible que el futuro para toda la eternidad pueda albergar a alguien más divino y semejante a Dios? ¿Se puede imaginar que haya una manifestación y exposición más plena y completa del amor de Dios que la que ya apareció en la enseñanza y muerte de nuestro Señor? ¿Qué podría ser más completo y libre? Y con respecto a nosotros mismos, ¿qué mayor esperanza para la raza humana puede concebir el hombre que la de ser y volvernos como fue Jesucristo? La de que, si creemos en Él, seremos conformados a su semejanza, y ciertamente poseeremos su mismísima mente. ¿Qué mayor luz y esperanza para el problema del pecado y el de cómo superar las tentaciones que nos confrontan desde el exterior y desde dentro puede esperarse que la contenida en el Nuevo Testamento, donde se nos promete que solo con que creamos en Cristo y nos confiemos a Él, seremos bautizados con su Espíritu y vestidos con su poder? ¿Qué mayor esperanza cara a cara con la muerte y con una eternidad desconocida que la certeza de la resurrección de Cristo y su victoria ante la muerte y el sepulcro? ¿Qué más luz necesitan? Jesucristo ilumina toda la historia de la humanidad, resuelve todos los misterios, convierte la oscuridad del sepulcro en luz matinal de resurrección y nos revela el mismísimo resplandor del rostro de Dios. Oh almas necias, ignorantes y orgullosas, ¿a quién esperáis? La luz para revelación a los gentiles ha aparecido. Nos visitó desde lo alto la aurora. La aurora ya brilla en los cielos. La luz del mundo ya ha aparecido, ya ha guiado a incontables millones aún a través del valle de la muerte, hasta la tierra de la luz eterna. ¿Buscas luz en los años venideros? ¿La salvación y el conocimiento gradual? Puede que lleve millones de años, dices. ¿Pero qué sucede contigo mientras tanto? Pronto habrás desaparecido, y el misterio seguirá sin resolver. ¡Qué inútiles son tus esperanzas! Mira esta noche, mira ahora, esa luz que ya ha aparecido y que ha brillado sin parpadear durante casi 2000 años y ha traído paz, descanso y luz a almas que en un tiempo estuvieron en tinieblas como tú. Mírale a Él y clama para que Él te salve. Pero, si todo eso es cierto, surge naturalmente la pregunta de que explica el hecho de que por qué los hombres y mujeres desestimen deliberadamente esta luz y sigan sus propios caminos. ¿A qué se debe que los hombres y mujeres, y particularmente los pensadores, no admitan todo esto y no crean en Jesucristo? La respuesta se da en el resto de este versículo,
donde se nos habla clara y abiertamente de la verdadera naturaleza del pecado. Esta es la segunda y gran falacia vigente en la actualidad, tal como lo era en el tiempo de nuestro Señor, y explica totalmente por qué los hombres y las mujeres siguen sin hacer caso a Jesucristo, que es la luz del mundo, y miran hacia unos hipotéticos progresos que se harán en un futuro. Nuestras ideas acerca del pecado y el mal son demasiado superficiales e irreales. Explicamos el mal y los errores que se cometen como cosas simplemente negativas y pasivas, por así decirlo, simplemente como ausencia del bien y de lo correcto. No creemos que exista tal cosa o tal estado que sea categóricamente malo. Hemos llegado a considerar que el hombre malo es un hombre que no es bueno. No creemos que sea activamente malo o malo en un sentido categórico. Creemos que su problema es que las partes buenas, positivas y bellas de su naturaleza no han comenzado aún a funcionar y entrar en acción. Otra forma de declarar lo mismo es explicar cada pecado en términos de ignorancia. Se nos dice que no es que conozca tanto el bien como el mal, y elija deliberadamente el mal y se regocije con ello, sino más bien que se necesita ser educado y recibir luz. No es que el pobre hombre disfrute del mal y le guste, sino que no es consciente de lo bueno y lo bello. El pecado es ignorancia. Todo el problema, pues, es intelectual y no de índole moral. Y, según la idea moderna del pecado, así es. Lo que las personas necesitan, se dice, es que se las eduque y reciba el conocimiento, y que se les hable de lo puro, lo bueno y lo limpio, que se les ponga en contacto con las grandes mentes de cada época, y en una atmósfera donde todo sea sano y bello. Ahora bien, no sorprende en absoluto que semejante idea del pecado resulte aceptable a las personas y que se entreguen a ella, puesto que cuán agradable y consoladora es. Tú y yo no somos realmente malos, simplemente no somos buenos. No hay nada maligno ni vil en nosotros, simplemente desconocemos lo que es bueno. No es que nuestra propia naturaleza esté depravada y retorcida y que nuestro corazón esté sucio, sino que simplemente no hemos habitado durante el tiempo suficiente en esa zona cultivada donde la belleza, la bondad y la verdad están siempre presentes. No necesitamos ser cambiados y nacer de nuevo, simplemente necesitamos ser mejorados en cierta medida. No sorprende que a todos nos guste eso, dado que nos halaga. Cuánto más agradable es que un evangelio que nos dice exactamente lo contrario, que somos viles y estamos sucios, y que de hecho amamos más las tinieblas y las preferimos más que la luz, que nos dice que nuestros pecados son malignos y reales, deliberados y voluntarios, porque eso es lo que se nos dice acerca de nosotros mismos en el Evangelio de Cristo. Esa es la imagen que revela de nosotros la luz eterna. Ahora bien, seamos honrados y comparemos estas dos ideas del pecado a la luz de nuestra propia experiencia y la de los demás. ¿Son nuestros pecados simplemente resultados de nuestra ignorancia y falta de cultura? ¿Desconocemos que la vida retratada en el Nuevo Testamento es la única vida verdadera? ¿No debemos confesar todos que sabemos bien que una vida buena, limpia y pura es la correcta y que ciertas acciones son erróneas y pecaminosas, pero sin embargo, las hemos cometido constantemente? Creer en esta teoría moderna del pecado es negar la existencia de una conciencia y destruir cualquier rastro del concepto de una responsabilidad humana. Qué falso y engañoso es esto, qué superficial e infantil. El borracho, el adúltero, el que maltrata a su mujer, el ladrón, la persona que no es honrada, las murmuraciones maliciosas, todo ello resultado de la ignorancia. Qué necedad es pedirnos que creamos que no son categóricamente malos y que lo único que necesitan es educación e instrucción. Qué monstruoso es pensar que estas cosas las creen y las declaran con seriedad hombres y mujeres que, de examinarse a sí mismos con honradez durante unos segundos, deberían ver la falacia. Ojalá su explicación fuera cierta, que no fuera verdaderamente responsable de mis pecados pasados. Pero desgraciadamente ese no es el caso. Todos lo sabemos. Lo sabíamos antes de pecar.
Lo hicimos deliberadamente, sabiendo exactamente lo que hacíamos. ¿Por qué lo hicimos si sabíamos que era erróneo? ¿Por qué no intentamos con todas nuestras fuerzas llevar la vida del Evangelio en vista de que admitimos que es correcta? ¿Por qué tal actitud hacia la religión cuando sabemos que ha sido el mayor poder para el bien que ha visto nunca el mundo? ¿Por qué maldecir la asistencia a la iglesia y los testimonios de conversión cuando sabemos muy bien que nuestros propios amigos que se han convertido son mejores que antes, mejores hacia sí mismos, hacia sus mujeres e hijos y mejores ciudadanos? ¿Por qué reírse y mofarse de una institución que puede producir tal cambio y lo ha hecho en todas las épocas? ¿Por qué los hombres y las mujeres que no son cristianos estarían aliviados y contentos mañana por la mañana si se demostrara y quedara fuera de toda duda que Dios no existe, que toda la religión es pura invención? ¿Por qué muchos, algunos de ellos hasta miembros de iglesias, estarían contentos de escuchar y de saber con certidumbre que no hay infierno? No hay sino una respuesta. En nuestro estado natural sin regenerar, amamos más las tinieblas, y por tanto, odiamos la luz. A pesar de saber todo lo que sabemos, somos lo que somos. Disfrutamos del pecado, somos felices pecando, paladeamos su sabor, lo amamos, aunque sabemos que es ilícito y está prohibido. Allí encontramos nuestro placer y felicidad, el deleite y el gozo de nuestras vidas. ¿Qué es lo que odiamos? Oh, cualquier cosa o persona que tienda a estropear nuestro placer, hacer que nos sintamos infelices y que nos señale que estamos errando. ¿Y quién lo hace más que Cristo y su Padre Celestial? Por supuesto que el pecador odia al cristiano, el día de reposo y la asistencia a la iglesia, porque todo ello le condena y le hace verse a sí mismo. Con qué perfección se nos presenta todo esto en la historia de Primera de Reyes 22, versículo 8. Acab deseaba atacar a sus enemigos, a fin de recuperar una ciudad que le había sido arrebatada. Y pide al rey Josafat de Judá que vaya con él y se una a él. Josafat le señala que debe consultar primero a los profetas, de modo que Acab los reúne a todos, y todos dan un informe favorable y les dicen que sigan adelante. Entonces Josafat pregunta si se ha consultado a todos los profetas y pregunta: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? A lo que el rey Acab contesta: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Cuán verdadera es esta reacción en todos nosotros. En nuestro estado natural, sí, todos conocemos la verdad, pero la odiamos, porque nos condena y nos hace sentirnos mal. Enfrentémonos a nosotros mismos con honradez. Así es nuestra naturaleza. Ama más las tinieblas y odia la luz. Es retorcida, está pervertida, prefiere lo erróneo a lo correcto, y disfruta el mal más que al bien que conoce. Lo que necesitamos no es más luz, sino una naturaleza que sea capaz de amar la luz en lugar de odiarla. La luz está ahí, sabemos que está ahí, pero nos disgusta, la odiamos. ¿Qué sentido tiene esperar de manera teórica y difusa una supuesta luz adicional cuando no podemos apreciar ni disfrutar la luz que ya tenemos? Lo que necesitamos no es conocimiento sino amor. Sabemos lo que es correcto y bueno, pero no lo hacemos porque nuestra naturaleza es de tal forma que no lo amamos. Todo el conocimiento, la cultura y la instrucción del mundo entero son incapaces de cambiar la naturaleza. Nunca pueden enseñarnos cómo amar a Dios. Inténtalo con todas tus fuerzas. En nombre del Evangelio te desafío a que lo consigas. Pero no seas necio, no seas ciego, no seas loco. Reconoce y admite aquí y ahora que lo erróneo es tu naturaleza, tu corazón, tu ser y tu personalidad esencial. Observa además que, a medida que pasan los años, no mejoras, sino que tiendes a empeorar. ¿Ha logrado alguna vez alguien convertir su odio hacia Dios en amor? Puede que haya renunciado a este pecado o aquel otro, pero ¿ha llegado a amar a Dios? ¿Ha llegado a alguien a hacerlo?
¿Puede un hombre cambiar entera y completamente su naturaleza? ¿Amas a Dios ahora? Porque si no es así, le odias. No, nadie ha logrado materializar este cambio, y sin embargo ha sucedido. Pablo y millones de otros odiaron en un tiempo a Cristo y persiguieron a su iglesia, pero después llegaron a decir, para mí, el vivir es Cristo. ¿Qué había sucedido? Bueno, se habían visto a sí mismos como realmente eran a la luz de Cristo, clamaron a Él pidiendo misericordia, y la obtuvieron, y además una nueva naturaleza. Ahí está. Si no lo reconoces, estás condenado, pero si lo ves y lo aceptas, estarás a salvo toda la eternidad. Amén. El problema fundamental del hombre, por Martyn Lloyd-Jones.